Una mañana, dos policías detuvieron a un niño de 11 años. En la puerta de su casa, le pidieron documentos, revisaron una hoja impresa, le pusieron las manos detrás de la espalda y lo subieron a un carro oficial en el registro. Ese niño figuraba como arrestado, pero no figuraba ningún delito, no podía llamar a nadie, no podían liberarlo y nadie podía demostrar que no debía estar allí. Porque cuando un sistema detiene a un niño, sin saber de qué lo acusa, la pregunta ya no es qué hizo él, sino cuánto tiempo puede quedarse encerrado, solo porque el papel no coincide con su cuerpo. El arresto ocurrió sin resistencia, no porque el niño entendiera lo que pasaba, sino porque nadie le explicó que tenía derecho a preguntar. Cuando los adultos hablan con seguridad, el cuerpo obedece antes de pensar. Vivía en una calle corta de casas bajas donde los ruidos se reconocían por costumbre. El motor del carro oficial no era común allí. Varias puertas se entreabrieron, nadie salió del todo. Mirar era aceptable, intervenir no. Los policías no actuaron con violencia visible, no gritaron, no corrieron, no improvisaron, siguieron un procedimiento. Eso fue lo que más tarde nadie pudo discutir. Uno de ellos sostuvo una hoja doblada varias veces, no era un expediente completo. No llevaba sellos grandes ni firmas visibles. Era un extracto, un resumen administrativo, algo que en la práctica bastaba. El niño no sabía leer, no sabía qué decía el papel, solo sabía que su nombre había sido pronunciado en voz alta con un tono que no admitía correcciones. Le preguntaron por su edad, dijo 11. Le preguntaron por sus padres, dijo que no estaban. No era una respuesta extraña. Muchos niños decían lo mismo. La diferencia era que en este caso nadie intentó verificarlo. Cuando le pusieron las manos detrás de la espalda no fue con fuerza, fue con cuidado como si el gesto estuviera más dirigido al formulario que al cuerpo. Las esposas no apretaron, no dejaron marcas inmediatas. Eso también importaría después. El carro arrancó, el niño miró por la ventana, no lloró, no preguntó a dónde iban. No porque no tuviera miedo, sino porque no sabía qué tipo de pregunta era permitida cuando uno ya estaba sentado allí. En la comisaría el ambiente era distinto, no había urgencia, no había tensión, el procedimiento continuó, le pidieron que se sentara, anotaron la hora, anotaron el lugar del arresto, anotaron su nombre. Cuando llegó el espacio correspondiente al motivo de la detención, hubo una pausa más larga de lo habitual. Uno de los agentes revisó otra vez la hoja impresa, la leyó en silencio, luego escribió algo breve. No era un delito concreto, no era una acusación clara, era una referencia administrativa. El niño no entendió las palabras, pero entendió el efecto. Nadie estaba apurado por resolver nada. Eso fue lo primero que cambió su percepción del tiempo. No lo llevaron a una celda común. Tampoco lo dejaron libre. Lo ubicaron en una sala lateral, con una silla metálica y una mesa atornillada al suelo. La puerta no estaba cerrada con llave, pero nadie le dijo que podía salir, y salir sin permiso no era una opción que su cuerpo reconociera. Pasaron las horas, nadie vino a interrogarlo, nadie vino a explicarle nada. Cada tanto alguien pasaba por el pasillo, miraba dentro y seguía de largo. No era indiferencia, era clasificación. El niño ya estaba en una categoría que no exigía atención inmediata. Cuando pidió agua se la dieron. Cuando preguntó si podía ir al baño lo acompañaron. Todo funcionaba. Eso era el problema. En algún momento uno de los agentes volvió con un archivo más grande, no un expediente completo, un conjunto de hojas sueltas atadas con un cordón. Las dejó sobre la mesa. Revisó fechas, revisó nombres. Revisó columnas. El nombre del niño aparecía, su edad también. Lo que no aparecía era la razón. No había delito asignado, no había denuncia concreta, no había víctima identificable. Desde el punto de vista humano eso debía haber detenido el proceso. Desde el punto de vista administrativo lo complicaba, porque liberar a alguien sin motivo es sencillo. Pero liberar a alguien que figura como arrestado sin motivo registrado genera preguntas. Y las preguntas son exactamente lo que los sistemas intentan evitar. Al caer la tarde, alguien hizo una llamada breve. No dijo el nombre del niño, no describió la situación completa, usó términos generales. Menor, registro incompleto, caso en revisión. La respuesta fue corta, déjalo ahí. No fue una orden violenta, fue una instrucción neutra. El niño pasó la noche en esa sala,
No durmió bien. El cuerpo no descansa cuando no entiende si puede relajarse. Cada ruido lo hacía incorporarse. Cada paso en el pasillo parecía anunciar algo que nunca llegaba. A la mañana siguiente le llevaron algo de comida. Nadie explicó cuánto tiempo estaría allí, nadie habló de cargos, nadie mencionó a un juez. Ese silencio no era un descuido, era una consecuencia, porque mientras no hubiera delito, tampoco había plazos claros, mientras no hubiera acusación, no había audiencia que programar, mientras no hubiera error reconocido, no había corrección posible. El niño estaba detenido en un espacio que no había sido diseñado para detener a alguien como él. Y eso lo hacía invisible. A media mañana un funcionario distinto revisó el archivo. No era policía, era administrativo. Su tarea no era evaluar personas, sino coherencias internas. Vio el nombre, vio la edad, vio la fecha. No vio el delito. Eso lo incomodó menos de lo que debería. Buscó en otro registro, uno paralelo, más antiguo. Allí encontró una anotación breve, hecha años atrás, con una letra distinta. No hablaba de un crimen, hablaba de una incidencia previa. Nada concreto, nada cerrado, nada resuelto. Desde el punto de vista del papel eso explicaba lo suficiente. Cerró el archivo, decidió no modificar nada, porque corregir implicaba escribir, y escribir implicaba asumir responsabilidad. El niño no supo nada de eso, solo supo que seguía allí. Cuando preguntó por su casa, le dijeron que más tarde. Cuando preguntó por su madre, le dijeron que estaban verificando datos. Cuando preguntó si había hecho algo malo, nadie respondió directamente. La falta de respuesta fue la respuesta. Aquí es donde conviene detenerse un momento, no porque la historia necesite explicación, sino porque el mecanismo ya está en marcha. Un niño arrestado sin delito no está detenido por una acción, está detenido por una falta de cierre, y las faltas de cierre no generan urgencia. Si en este punto te preguntas por qué nadie simplemente lo dejó ir, la respuesta no está en la crueldad, sino en el diseño. Liberarlo significaba dejar constancia de que algo había estado mal. Mantenerlo allí solo significaba no tocar nada todavía. Y todavía es una palabra muy cómoda para los sistemas. El niño pasó otro día más. Su cuerpo empezó a dolerle por estar sentado tanto tiempo. Las muñecas le ardían no por las esposas que ya no llevaba, sino por la tensión acumulada. La espalda se le encorvaba sin darse cuenta, el riesgo ya no era abstracto, no sabía cuándo saldría. No sabía si alguien vendría, no sabía si estaba permitido esperar, y lo más importante, no sabía si alguien estaba obligado a resolver su situación. Si esta historia te resulta incómoda, no es casualidad, no porque sea excepcional, sino porque es reconocible, y porque en este punto todavía no hemos llegado a lo peor. Antes de seguir, te hago una pregunta simple, no retórica. ¿Qué ocurre cuando un niño queda detenido no por lo que hizo, sino por lo que no está escrito? En el siguiente acto, el problema deja de ser el arresto, y empieza a ser el tiempo. El problema de no tener nombre no se manifestó de golpe. No fue una puerta que se cerrara de repente, ni un aviso claro de peligro. Fue un pasillo que empezó a estrecharse lentamente, casi sin que nadie lo notara. El muchacho siguió viviendo entre personas que aprendieron a tratarlo como a alguien provisional. No porque esperaran que se fuera pronto, sino porque su presencia nunca terminaba de asentarse del todo. No estaba ausente, pero tampoco pertenecía. Estaba allí mientras resultara útil. Cuando había trabajo lo llamaban, cuando faltaba comida era el primero en quedar fuera, cuando alguien enfermaba se organizaba una ayuda, cuando él enfermaba se esperaba, no por crueldad, por lógica. Un cuerpo sin registro no activaba obligaciones, no exigía respuestas, no forzaba decisiones. Con el tiempo, la fuerza empezó a jugar en su contra. Cada año lo volvía más apto para tareas que otros evitaban, cargas inestables, herramientas pesadas, espacios estrechos donde un error podía convertirse en accidente, turnos que empezaban antes del amanecer y terminaban cuando ya no quedaba luz. La resistencia se confundía con solución. Mientras aguantara, no había problema que resolver. En invierno dormía donde hubiera espacio, a veces en un granero, a veces en el suelo de una cocina, con el frío filtrándose por las grietas de las paredes. Nunca en un lugar que pudiera llamarse suyo. No había un volver porque no había un lugar al que pertenecer. Un día decidió irse.
Pensó que lejos el problema no lo seguiría, que en otro pueblo nadie sabría de una línea en blanco escrita años atrás en un libro que él nunca había visto. Caminó durante horas. Llegó con las manos agrietadas, el cuerpo cansado, ofreciendo trabajo sin hacer preguntas. Lo aceptaron por unos días. Todo funcionó hasta que llegó el momento de pagar. Pidieron datos, nombre, procedencia. Algún tipo de constancia. No pudo darlos. La conversación terminó sin discusión, sin acusación, con una retirada educada. Nadie quería asumir riesgos por alguien que no podía ser encuadrado en ninguna categoría clara. La ausencia viajaba con él. Con el tiempo empezó a circular un rumor impreciso. No una historia concreta, sino una advertencia difusa, repetida en voz baja. Ese joven tiene problemas de registro, mejor no involucrarse, es antiguo. Cada repetición hacía el problema más grande y a la persona más pequeña. Así crecen las categorías invisibles, sin nombres, sin formas, sin responsables claros. El muchacho aprendió que no podía reclamar, no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque cada intento se disolvía en silencio. No había oficina definida. No había autoridad que pudiera escucharlo sin abrir una cadena de problemas que nadie quería activar. Primero dejó de insistir, luego dejó de hablar del tema. Después dejó de hablar en general. No fue resignación consciente, fue aprendizaje corporal. Cuando la voz no produce efecto alguno, el cuerpo aprende a callarse. El episodio que marcó el cambio ocurrió durante una jornada larga. Una estructura mal asegurada se dio. Una viga cayó y le golpeó el hombro con fuerza suficiente para dejarlo inmóvil. Quedó en el suelo durante horas, respirando mal, esperando que alguien notara que algo no estaba bien. Lo notaron, pero no hubo urgencia. Lo ayudaron a ponerse de pie. Le dijeron que debía tener más cuidado. Nadie preguntó si podía seguir trabajando. Nadie consideró atención médica. Un cuerpo dañado cuando no pertenece a nadie es solo un inconveniente temporal. Trabajó igual durante semanas. Con el hombro mal curado, con dolor constante, una noche el dolor no lo dejó dormir. Intentó cambiar de postura, el hombro no respondió, el cuerpo se tensó entero como si algo estuviera mal colocado por dentro, se levantó para buscar agua, el mareo llegó antes que el paso, se apoyó en la pared, esperó a que pasara, nadie preguntó por qué tardaba tanto, nadie vino a ver si estaba bien, no había turno médico, no había descanso asignado, no había una razón escrita, por la que alguien tuviera que intervenir. A la mañana siguiente volvió a trabajar, no porque pudiera, porque no sabía si estaba permitido no hacerlo. Ese fue el momento en que entendió algo con claridad absoluta. Podía ser lastimado sin que eso activara reacción alguna. No había umbral, no había límite. No existía un punto en el que alguien dijera hasta aquí. A partir de entonces las órdenes cambiaron, no de forma abierta sino en pequeños gestos, tareas más riesgosas, turnos nocturnos. Espacios donde un accidente podía ocurrir sin testigos, y lo que un sistema permite, tarde o temprano alguien lo utiliza. Apareció entonces alguien nuevo, no era funcionario, no era propietario, era intermediario, observó al muchacho durante días sin prisa, hizo preguntas breves, confirmó lo necesario, un joven sin papeles, un error antiguo, un cuerpo disponible, le ofreció traslado. Dijo que habría más comida, menos vigilancia, más oportunidades, no habló de derechos ni de condiciones. Para alguien sin nombre, cualquier cambio parecía una mejora. Aceptó no por confianza, por falta de alternativas. El traslado ocurrió sin registros. Nadie firmó, nadie preguntó destino, nadie verificó edad. Salió de un lugar invisible hacia otro aún más opaco. En ese movimiento cruzó una línea que no estaba escrita en ningún papel. El nuevo sitio era aislado, no había vecinos cerca. No había visitas, no había miradas externas, allí entendió que no era el único. Había otros jóvenes como él, no muchos, lo suficientes para confirmar un patrón, sin registros claros, sin nombres estables, sin pasado documentado, compartían la misma condición, no podían demostrar que tenían derecho a algo. La administración no los había creado como grupo, pero los había permitido. Y esa permisividad había generado un espacio donde la explotación no solo era posible, sino eficiente. No se hablaba de ello, no hacía falta. El silencio era parte del mecanismo. Cada uno sabía que si algo ocurría no habría a quién recurrir. Escapar aparecía a veces como idea, pero siempre chocaba con la misma pregunta. ¿Huir hacia dónde? Sin papeles no hay punto de partida. La invisibilidad no se deja atrás. Con el tiempo, el miedo dejó de ser agudo y se volvió constante.
no el miedo a un castigo concreto, sino a la certeza de que no había límites. Esa certeza moldeó cada movimiento, cada decisión, cada silencio. Aquí surge una pregunta incómoda, una que rara vez aparece en los documentos oficiales. ¿Cuántas cosas pueden hacerse con una persona antes de que el sistema considere que algo anda mal si esa persona nunca fue reconocida? Para el muchacho la respuesta ya estaba clara. No había punto de quiebre, no había línea que al cruzarse activara reacción alguna. Mientras tanto, en los archivos del Estado todo seguía en orden, las cuentas cerraban, los libros estaban completos. No faltaba ningún nombre, porque el suyo nunca había sido escrito. Lo que ocurría no era un fallo excepcional, era una consecuencia directa del funcionamiento del sistema, y en algún lugar, lejos de allí, alguien volvería a revisar esos papeles, no para buscarlo a él, para ordenar algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Ese momento se acercaba. El final no llegó como una explosión, no llegó como una revelación, llegó como suelen llegar las decisiones definitivas dentro de los sistemas administrativos. En silencio, todo comenzó con una revisión. No tenía que ver con personas ni con historias individuales. Era un procedimiento técnico, ordenar archivos antiguos, cerrar expedientes abiertos desde hacía demasiado tiempo, eliminar inconsistencias que podían convertirse en problemas si alguien las miraba con atención. En una oficina distante, alguien abrió un libro viejo. El cuero estaba gastado, las páginas amarillentas, la tinta aún legible. Revisó nombres, fechas, firmas, encontró una anotación que no encajaba del todo, un acta antigua correctamente redactada sin observaciones posteriores, un niño registrado de forma incompleta, una línea en blanco donde debía haber un nombre, ninguna corrección, ninguna nota marginal que indicara duda. Desde el punto de vista administrativo, el caso estaba cerrado, no porque estuviera resuelto, sino porque nunca había sido abierto. En otro registro secundario apareció una referencia vaga, no un nombre completo, no una identidad clara, solo una mención técnica, menor sin documentación estable, trasladado informalmente para tareas temporales. 2 papeles, 2 líneas paralelas, nunca pensadas para cruzarse. El sistema no vio una persona, vio una irregularidad potencial, y las irregularidades no se corrigen por empatía. Se corrigen por conveniencia. La instrucción fue clara, no dramática, no extensa, revisar todos los espacios donde pudiera haber elementos no registrados, no personas. Elementos, todo lo que no figurara de forma verificable, debía ser retirado de la operación para evitar riesgos futuros. Nadie mencionó al muchacho, no fue necesario. En el lugar donde trabajaba, el cambio se sintió de inmediato, las tareas se redujeron, las órdenes dejaron de llegar. Las presencias se volvieron esporádicas. El ambiente, que nunca había sido acogedor, se volvió distante, casi vacío. Una mañana le dijeron que ya no hacía falta que volviera. No hubo explicación larga. No hubo discusión, la frase fue breve, pronunciada con incomodidad. El sitio debía regularizarse. No podían mantener a alguien que no figuraba en ningún lugar. El muchacho no preguntó a dónde ir. Nadie tenía una respuesta. Le devolvieron lo poco que tenía, ropa gastada, alguna herramienta sin marca. Nadie firmó nada. Nadie dejó constancia de la salida. No hubo registro de liberación porque, oficialmente, nunca había existido una detención. Salió como había vivido los últimos años. Sin rastro, durante un tiempo intentó moverse, caminó de un lugar a otro, preguntó, ofreció ayuda, aceptó trabajos breves. Todo funcionaba hasta que aparecía la misma barrera, siempre discreta, siempre práctica. Nombre, origen, alguna referencia verificable. Cuando no podía responder, la conversación se cerraba, a veces con cortesía, a veces con desconfianza, nunca con solución. La ausencia seguía operando incluso fuera de los archivos, no lo encerraba, pero le cerraba todas las puertas. El cuerpo empezó a fallar, no de forma repentina. De manera acumulativa, lesiones mal curadas, cansancio constante, infecciones que nunca habían sido tratadas. El desgaste de una vida sin pausas ni cuidados empezó a cobrar su precio. Una mañana no pudo levantarse, quedó tendido cerca de un camino secundario, no lo suficientemente apartado como para desaparecer sin ser visto, no lo suficientemente importante como para generar urgencia. El polvo se le pegaba a la ropa, el cuerpo no respondía, alguien se detuvo, le habló, no obtuvo respuestas claras. Llamaron a una autoridad local.
El procedimiento fue correcto. Pidieron datos, revisaron registros, buscaron coincidencias, encontraron el archivo antiguo claro sin correcciones. Desde el punto de vista administrativo no había duda, esa persona ya estaba registrada como inexistente, no como ciudadano, no como menor bajo tutela, no como alguien que pudiera ser integrado. El cuerpo fue trasladado, no como paciente, como caso. En la dependencia correspondiente el expediente se abrió de nuevo, no para reconocerlo, sino para clasificarlo. El problema no era su estado físico, era su condición legal, no encajaba como ciudadano, no encajaba como extranjero, no encajaba como menor bajo tutela, era una anomalía. Durante días el caso circuló entre oficinas, cada una añadió una nota técnica, una observación prudente, una recomendación vaga, nadie asumió competencia plena. Reconocerlo implicaba admitir que el sistema había sostenido durante años una contradicción que nunca quiso corregir. Finalmente, alguien tomó una decisión. No fue una decisión humana. Fue una resolución administrativa. Se determinó que al no poder establecer identidad válida ni registro posterior verificable, el estatus original debía mantenerse. El caso se cerraría sin modificaciones. El cuerpo sería derivado a una institución marginal, una de esas creadas para absorber lo que el sistema no puede integrar. Allí murió. No hay constancia exacta del momento. No hay certificado completo, no hay nombre en una lápida. Legalmente no murió nadie que hubiera estado vivo. El expediente se archivó correctamente. Sin errores formales, sin observaciones críticas. Desde el punto de vista del sistema, el problema había sido gestionado. Años más tarde, durante una revisión estadística sobre prácticas de registro del siglo XIX, el caso apareció mencionado de forma indirecta, no como historia, no como advertencia, como un número dentro de una categoría amplia, inconsistencias administrativas. No se reconstruyó su recorrido, no se analizó el impacto, no se buscaron casos similares, el asunto se consideró cerrado. Si ahora miras la historia completa, puede que busques un momento claro donde todo se rompe, un instante específico en el que alguien toma una mala decisión consciente, pero ese momento no existe. Lo que hubo fue una cadena de decisiones pequeñas, todas razonables dentro de su contexto, que juntas produjeron un resultado irreversible. El muchacho no fue eliminado por maldad. No fue abandonado por desprecio, no fue castigado por un crimen. Fue sostenido durante años dentro de una contradicción que nadie quiso corregir. Y cuando esa contradicción dejó de ser útil, se cerró. La pregunta final no es cómo puede desaparecer alguien que sigue respirando. La pregunta es cuántas vidas pueden quedar fuera del sistema antes de que el sistema decida que nunca estuvieron allí. Porque mientras un papel pueda pesar más que un cuerpo, siempre habrá personas que existan solo hasta que alguien revise el archivo. Y cuando eso ocurra, no habrá testigos, no habrá responsables, solo un expediente más, correctamente cerrado.